¿Por qué Hamás decidió en este momento, el 7 de octubre, atacar Israel con ese potencial que, que se vio? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no después? ¿Por qué acumuló tanto poder de fuego para hacer esa operación que, según las cifras, habría asesinado a 1.200, 1.400 personas? ¿A qué atribuyes, Temoris, que Hamas se decidiera ahora a hacer este ataque a Israel? Ya, perdón. Sí, he trabajado este conflicto desde hace 14 años. Fue la primera ocasión en que fui y ahora acabo de regresar. Fue la sexta ocasión en que lo cubro desde el terreno, tanto en el lado palestino como en el lado israelí. ¿Y por qué jamás el movimiento de resistencia islámica jamás escogió este momento? El, el gobierno de Netanyahu, junto con Estados Unidos y sus aliados, había logrado aislar el conflicto, lo había logrado sacar de la escena internacional. Había ya hecho algo que antes era anatema y que de pronto ya avanzó, el restablecimiento de relaciones diplomáticas con países árabes que hasta entonces se habían negado a ello, como Marruecos, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, y estaba a punto de hacerlo con Saudi. Y ellos se estuvieron preparando muchísimo tiempo. El nivel logístico de planeación que tuvieron fue abrumador. Nadie se lo esperaba, absolutamente nadie. Fue una sorpresa para todo el mundo. Y vieron que la atención de Israel estaba en Cisjordania. Habían desplazado a unidades militares a Cisjordania porque estaban avanzando allá. Había una campaña que ahora se ha acelerado para desplazar a más población de sus aldeas, de sus pueblos, y empujarlas a las ciudades donde están haciendo como bantustanes, como el gobierno racista de Sudáfrica, del apartheid. Y, y también vieron que había un conflicto interno en Israel. El gobierno de Benjamín Netanyahu es el más derechista de muchos gobiernos derechistas que ha habido en los últimos 30 años. Hay que recordar que hay una que no es que Netanyahu controle jamás, pero los extremos se apoyan. Y Netanyahu desde un principio vio que la milicia jamás podía servirle para dividir a los palestinos políticamente, para dividirlos geográficamente, para debilitar al movimiento de liberación de Palestina y también por sus actos violentos para justificar la propia violencia de Israel. Pero pensó que lo tenía controlado y se le salió del huacal. Todo esto empezó, o sea, hay muchas discusiones sobre las guerras, sobre la Nakba, la expulsión de los refugiados en el 48, en el 67. Otros quieren remontarse a un libro que dicen que le dio ese territorio a un pueblo elegido. Pero en realidad el principio de la discusión se estableció en los acuerdos de Oslo de 1993. Ahí es cuando todo lo anterior ya quedó resuelto y se estableció el principio de la construcción de dos estados que vivieran con paz y seguridad en conjunto. Esto fue en el 93. En noviembre del 95 fue asesinado el primer ministro laborista, Yitzhak Rabin, y con esto descarrilaron el proceso de paz. Pero no solamente fue ese asesinato. Este magnicidio creó una ola de solidaridad. Se dio por hecho que el Partido Laborista iba a ganar las próximas elecciones, que iba a haber un renovado compromiso con los acuerdos de Oslo, pero 6 meses después había elecciones en mayo. Y en febrero y marzo, o sea, exactamente antes de las elecciones, jamás desató una campaña de bombas suicidas. Que, por ejemplo, pusieron una bomba en un autobús donde mataron a 26 personas y herieron a 80 personas. En total, esta campaña, que fue de 4 bombazos, mató a 65 personas y dejó a centenares de heridos. Y eso volteó a la opinión pública y permitió la primera victoria de Netanyahu. Y el objetivo de Netanyahu y de la extrema derecha siempre ha sido no cumplir los acuerdos de Oslo, impedir la creación del Estado palestino.
Y para eso le prometió a su sociedad, o sea, imagínate, eso fue hace 27 años, en donde la mayor parte del tiempo ha gobernado este hombre, bajo la promesa de que garantizando la seguridad de los israelíes sobre la base de su supremacía militar, no hacía falta darle ninguna concesión a los palestinos. ¿Para qué? Si el status quo favorecía a los israelíes y la gente y la sociedad se podía olvidar de cumplir. Lo que hizo Hamas el 7 de octubre fue, que no comparto, que a mí me parece que el profesor está totalmente en lo correcto, fue un acto criminal tremendo. Una cosa es ir, atacar a combatientes, a soldados, y otra cosa es, por ejemplo, a un niño de 10 meses que se llama Kafir, que acaba de morir bajo secuestro. O sea, eso no se puede perdonar, fue lo que hizo Hamas, pero sí logró remover, nuevamente puso el conflicto en el centro de la atención mundial y paralizó el movimiento de Saudi para restablecer las relaciones con Israel, a un costo altísimo. Estas cifras de 15,000 personas muertas, 6,500 niños, 4,000 mujeres, 52 periodistas, son cifras que no están tomando en cuenta a la gente que no ha sido encontrada. Son los cadáveres hallados. Bajo los escombros hay una estimación de que hay hasta 6,500 personas más. Entonces, el dolor, lo que hizo Hamas, lo que le trajo Hamas a su pueblo, más que un acto de liberación, parece un acto de suicidio, con consecuencias desastrosas. Caramba, qué escenario, qué escenario.